a memoria nuestras faltas, nuestros errores, y que nos dé la gracia, Señor, de enderezar nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a permanecer puestos nuestros ojos en ti. Da gracias, Señor, en los padres. Da gracias, Señor, en las madres. Da gracia a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, para que lo que se testifique en la casa sea porque tú lo demandas. Si hemos cometido errores y faltas, rogamos ante todo que no las tomes en cuenta y que nos des gracias, Señor mío, de enderezarnos. Da favor en este culto familiar y ayúdanos, Señor, como padres, como abuelos, a ser ejemplo y dar testimonio de quién vive en nosotros. Da favor, Señor mío, en el hogar y suplicamos por los hogares divididos, las familias que están rotas, pasando división. Rogamos por cada uno de ellos y pedimos, amado Dios, que la luz de tu presencia penetre ese hogar y edifique esa casa. Gracias porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento en este día. Y este día estamos llevando, hermanos, el matrimonio. Y de lo que se va a testificar en este día está en Primera de Pedro 4:12. Aquí el Señor nos ministra, aquí el Señor nos habla, hermanos, en esta cita bíblica. Dice Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí, hermanos, vemos lo que estamos viviendo en cada hogar. Cada prueba que pasamos, hermanos, son necesarias, porque las pruebas, hermanos, van purificando nuestra vida y sobre todo nuestra fe. El tema que se va a dar, la reflexión de este día, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y cuántas veces oímos esto, hermanos? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué? Y nos llenamos, hermanos, muchas veces de tristeza, de dolor. Pero aquí la respuesta la da el Señor en Primera de Pedro 4:12. Estamos llevando en este día el hogar, la familia, y Dios nos va a hablar a través de las pruebas, de lo que estamos pasando. Sergio, que el Espíritu Santo sea el que dirija y guíe este ministerio y dé favor en las familias, en los hogares, y que todo lo que hagamos, hermano, lo busquemos con temor y temblor, porque es la misma voz, la voz de Dios la que nos está hablando. Amén. Estamos llevando culto familiar. Así es. ¿Por qué me pasa esto a mí? Este es un cuestionamiento, hermanos, que es válido. Todos en algún momento, hermanos, nos los hemos hecho. ¿Por qué me pasa esto a mí? La palabra por qué, hermanos, significa que cuando nosotros la hacemos es porque queremos saber con un hecho convincente lo que estamos preguntando. Por eso, en esta mañana, hermanos, para responder a este cuestionamiento, tenemos que ir a la palabra de Dios, porque Dios en su sabiduría abarca todos los aspectos en la vida personal del creyente y la misma palabra de Dios, hermanos, nos aclara cualquier duda o cualquier cuestionamiento que podamos tener. ¿Por qué me pasa esto a mí? El hombre, hermanos, por naturaleza, siempre busca justificar los momentos difíciles que está afrontando. Generalmente, hermanos, cuando pasamos por ese tipo de situaciones, nos sentimos como las víctimas. Y de ahí viene el cuestionamiento, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Porque pensamos, hermanos, que a veces no merecemos lo que estamos pasando. Sin en cambio, hermanos, cuando cuestionamos a Dios es porque se nos olvida lo que está escrito. Aquí el apóstol Pedro, lo leíamos en 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, nos da esta exhortación.
dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es decir, tenemos que estar preparados porque en esta vida, hermanos, cuando menos pensemos vamos a pasar por pruebas y tribulaciones. Y eso es lo que la palabra de Dios nos previene. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, para el que no está preparado, para el que no ha leído y entendido lo que la palabra de Dios nos previene, porque vamos a pasar por pruebas, ahí es cuando nosotros nos tratamos de justificar y vienen cuestionamientos. ¿Por qué me pasa esto a mí? A todos, hermanos, como lo comentábamos, nos toca pasar por momentos de intensa desilusión y profundo desconcierto. Hay días, hermanos, que nos embarga la tristeza. Hay días que sentimos que Dios no nos oye. Sentimos que Dios está alejado de aquí. Hay días, hermanos, que son tantas las dificultades que nos acosan que nos sentimos separados de Dios. Hemos pasado por dificultades digo, dificultades mentales, espirituales, o simplemente, hermanos, dificultades en nuestra vida cotidiana, de problemas, de carencias, de algo que se presenta inesperadamente. Y muchos hermanos se sienten tan acosados que piensan que la vida ya no tiene sentido y piensan inclusive hasta en la muerte. Entonces, hermanos, esta es una manifestación clara que nuestra confianza en Dios, hermanos, está muy lejos de nosotros. Porque la duda y la incredulidad en los días de tristeza, hermanos, nos atribulan. Esa es la condición del hombre. Sin en cambio, hermanos, la misma palabra de Dios nos muestra que cuando estemos en ese tipo de situaciones, la palabra de Dios, hermanos, nos anima y nos exhorta. Amén. Veamos el caso de Job. Job, dentro de todas las tribulaciones que él pasaba, hermanos, era un hombre que siempre se mantuvo confiado de Dios. Obviamente, en momentos de debilidad, hermanos, él se sentía alejado de Dios. Vamos a leer aquí en el libro de Job, en el capítulo 3, y el versículo número 11, cómo la Escritura, hermano, nos relata que Job, tan atribulado por las situaciones que estaba pasando, él manifestaba esto. Y él preguntaba, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Job, hermanos, con estas palabras expresa una profunda desesperación por enfrentar los problemas que estaba pasando. Pero aunque Job estaba cansado de la vida, no se le dejó morir. Le fueron recordadas, hermanos, las posibilidades que tenía para el futuro. Es decir, él tenía una misión para el futuro. Pero en medio de los problemas se dejaba atribular por la situación del momento. En esos tiempos, hermanos, en que nosotros tal vez hemos pensado que ya no tiene sentido el vivir, se nos olvida que Dios tiene una misión para nosotros y que nadie es dueño de su propia vida. Por eso a Job no le fue arrebatada su vida, sino que Dios le recordó que tenía que cumplir con la misión de Dios en el futuro. Por eso se le dirige un mensaje de esperanza. Y en momentos de dolor y de tribulación, hermanos, debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. No dejarnos llevar por el desánimo, por la desesperación, por el desconsuelo, sino que tenemos
que sacar una experiencia porque Dios nos habla en estos momentos. Aquí en Job capítulo 11, versículos 13 y 14, la escritura dice, si tú dispusieres tu corazón, y esta es la respuesta que Dios le da a Job. Job capítulo 11, versículos 13 y 14. Job capítulo 11. Si tú dispusieres en tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. En esos momentos de tribulación, de prueba, donde él deseaba ya no vivir más, el Señor, hermanos, le dice que él debe de estar dispuesto en su corazón y clamar a él. Por eso dice, extender tus manos. Y en esos momentos de prueba y tribulación, es cuando el Señor le dice, si hubiera iniquidad en tu mano y la echares de ti, los momentos de tribulación y de prueba, hermanos, llevan propósitos. Son bendiciones que vienen disfrazadas de dolor. Las pruebas duelen. Las pruebas nos causan tristeza, desconsuelo, sufrimiento. Pero sin en cambio ahí es donde Dios nos habla. Y usted va a decir, bueno, ¿y por qué Dios me habla en la prueba y no me habla cuando estoy bien? Cuando usted está bien y no está en ninguna prueba, Dios le habla, pero usted no lo busca y usted no lo oye. Por eso es necesario, como decía Pedro, que no nos debemos de extrañar del fuego de la prueba que va a venir, porque tenemos que estar preparados. Y cuando venga la prueba, hermanos, va a ser más fácil salir, porque estoy preparado. La palabra de Dios, hermanos, se tiene que cumplir. Por eso es necesario que pasemos pruebas, para que reconozcamos, hermanos, que nuestras manos están manchadas de pecado, para recordarnos que hay iniquidad en nuestra vida. Y a través del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, ahí es donde Dios nos hace recapacitar, porque ya lo hizo por las buenas. Pero si no entendemos, el Señor no va a permitir que perdamos nuestra alma, sino que en medio de la tribulación nos recuerda que debemos de estar en comunión con Él. Por eso esta respuesta al desánimo de Job, hermanos, estaba a su alcance. Está a nuestro alcance, hermanos, el salir de esa depresión, de esa ansiedad, de ese desconsuelo, de esa tristeza, de ese sufrimiento, está a nuestro alcance. Por eso Dios le dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, quítala. No consientas el pecado en tu casa. ¿De qué? De la injusticia. Tenemos que hacer algo. Aquí en el capítulo 11 del libro de Job, el versículo 17 y 18, también el Señor le da la promesa. Si es que Él entiende que dentro de la prueba tiene que hacer algo. Y esta es la promesa. La vida te será más clara que el mediodía. ¿Cuándo? Cuando en medio de la prueba, de la tribulación, me arrepentí, reconocí que tengo faltas, que tengo que cambiar. Y entonces la influencia del Espíritu Santo, hermanos, nos va a hacer lo que la Escritura dice. Dice, la vida te será más clara que el mediodía. Ya no va a pensar usted en la muerte. Ya no va usted a pensar que ya no tiene más nada que hacer, sino que va a ver la vida de una manera diferente. Y aquí, hermano, no importa la edad, no importa la condición social, no importa su estado de salud, no importa su estado mental de ánimo, lo que importa es su vida espiritual. Por eso usted va a sentir, hermanos, que la palabra de Dios y la confianza que tiene de Dios en ese tipo de situaciones van a hacer sentir que nuestra vida, hermanos,
sea más clara que el mediodía. Obviamente aquí está presentando una ilustración. A mediodía, a pleno rayo de sol, es cuando más luz hay. Y a eso se refiere. Cuando nosotros confiamos en el Señor, a pesar de las tribulaciones que pasemos, es cuando más luz tenemos. Aunque estemos sufriendo, aunque oscureciere, y a eso se refiere. Cuando vengan los problemas, será como la mañana. Ya no va a ver usted la oscuridad de las tinieblas, del dolor, del sufrimiento, que los va a sentir, sí, porque es necesario. Pero si tiene usted la confianza en Dios, hermanos, se cumple lo que la palabra de Dios está diciendo. Será como la mañana, tendrás confianza. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Nuestra esperanza está aquí en la palabra de Dios. Nuestra esperanza está en lo que Dios nos promete si resistimos la prueba. Y eso nos hace, hermanos, la confianza, porque tenemos la esperanza, nos hace sobrepasar o enfrentar o buscar la solución a la situación que estamos pasando. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Ya no va a haber nada que nos atribule, ya no va a haber nada que nos oprima, sino que todo lo depositamos en las manos de Dios. Por eso, hermanos, Job, desde la profundidad de su desaliento, encontró la confianza y la esperanza de Dios. La misma palabra de Dios, hermanos, nos presenta el caso de David, que cuando era perseguido por Saúl, porque Saúl lo quería matar, por un resentimiento que tenía en contra de él, también David, hermanos, en tiempos de persecución, él se sentía alejado de Dios. Y él lo manifiesta aquí en el Salmo 13 y el versículo número 1, donde la Escritura dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Era tanta la desesperación, era tanta el hostigamiento del enemigo que estaba sobre David, hermanos, que él clamaba a Dios y le preguntaba hasta cuándo. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, hermanos, David no está cuestionando al Señor ni le está preguntando por qué a mí, porque él ya se había hecho y sabía que tenía que pasar por ciertas tribulaciones, por su fe en Dios, porque el enemigo lo acosaba, lo perseguía y lo quería hasta matar, sino que él pregunta hasta cuándo. Y eso es la posición del cristiano. Muchas veces en la tribulación nosotros nos quejamos y le reclamamos a Dios. Por eso decimos, ¿por qué a mí? Pero esa no debe de ser la pregunta. Porque si yo estoy consciente de lo que leímos en la palabra de Dios, de que debemos de estar preparados para el fuego de la prueba que va a venir, entonces yo lo que tengo que preguntarle al Señor en mi oración es hasta cuándo. Y por lo tanto, ¿qué tengo que estar haciendo? Confiando en Dios, como Job lo hizo. Job encontró la confianza en la esperanza. Y así David lo manifestaba. ¿Hasta cuándo, Jehová? Él se sentía olvidado por Dios, pero Dios estaba tratando con él. Y así debemos de ver las tribulaciones y las pruebas, que es un trato de Dios. Duele si duele. Sufrimos, sufrimos. Pero ahí, hermanos, es donde vamos a depender más de Dios. Vamos a adquirir más confianza en Dios porque tenemos la esperanza que nos promete. Aquí en el versículo número 2 del Salmo 13, la Escritura sigue diciendo, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? O sea, ¿hasta cuándo mi alma va a ser satisfecha por tu palabra, por tus promesas? Porque por un lado
estaba la persecución y la amenaza de muerte, pero por otro lado estaba la confianza de David en Dios. Por eso le decía, ¿hasta cuándo? Dice, con tristezas en mi corazón cada día. Se sentía agobiado, se sentía cansado. Y es lo que decíamos, las pruebas, hermanos, las tribulaciones, los sufrimientos duelen. Pero la Escritura nos dice que es necesario que pasemos por ello, pero tienen un propósito. No es castigo de Dios, porque Dios no hizo el mal. O sea, Dios no hizo al hombre para que sufriera, para que se enfermara, para que muriera. El plan de Dios era diferente. Y muchas veces, hermanos, el que ocasione en nuestra vida las situaciones contrarias a lo que nos están pasando es el hombre mismo. Por eso David se sentía triste en su corazón por la tribulación que estaba pasando. Dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre de mí? Él sentía, hermanos, que en lugar de que él encontrara la victoria en Cristo, veía cómo el enemigo se fortalecía y lo perseguía más. Es lo que David estaba sintiendo. Sin en cambio, hermanos, en estos momentos debemos de pensar que entre más dura sea la prueba, más bendición va a venir para nosotros. Por eso debemos de resistir y de confiar en Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Es lo que David decía. Aquí en el Salmo número 42 y el versículo número 6, la Escritura dice, Dios mío, mi alma está batida en mí. Se sentía mal. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Es decir, dentro de la persecución que él tenía, se acordaba de Dios. Y aquí pone, por ejemplo, una tierra lejana. O sea que no había límite. Y para nosotros, hermanos, no debe de haber límite en la oración. Muchos piensan y ven a Dios, hermanos, como que está en el cielo, en su trono celestial. Se sienten lejos de Él. Pero sin en cambio Dios está al alcance de una oración. Entonces, da usted cuenta, hermanos, cómo podemos tener la cercanía con Dios a través de la oración. Y lo que David hacía. La palabra de Dios, hermanos, nos fortalece. La palabra de Dios nos da confianza. Porque tenemos la esperanza. Aquí en el Salmo 38 y el versículo 17, la Escritura dice, pero yo estoy a punto de claudicar. Y esa es la pregunta. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos sentimos tan desanimados que ya no queremos saber nada de nadie? Al primero que cuestionamos es a Dios, porque le preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo, Señor? No merezco lo que me está pasando. Por eso David decía, pero yo estoy a punto de caer, de perder su fe, de perder su confianza en Dios, porque se dejaba llevar por las tribulaciones que estaba pasando. Y él mismo lo dice, y mi dolor está delante de mí continuamente. ¿Usted conoce a alguien, hermanos, que continuamente está sufriendo o está en dolor? Que continuamente, hermanos, se siente abatido. Mucha gente cae en ansiedad, cae en depresión por ese tipo de sentimientos, donde en lugar de acercarse a Dios en las tribulaciones se alejan de Él. Por eso decía David, estoy a punto de caer. Job dice, ¿para qué nací? Hubiera yo muerto mejor en el vientre de mi madre. Él mismo lo decía, ya lo leímos. O cuando salí del vientre de mi madre hubiera yo expirado. O sea, ya no la llevaba sentido a su vida. Y David se encontraba en ese punto. Estoy a punto de caer. ¿Para qué vivo? No hay sentido en mi vida. Estoy sufriendo demasiado.
Por mucho que usted esté sufriendo y esté adolorido, como David lo manifiesta, usted ante los ojos de Dios es amado. Usted, hermanos, tiene un propósito en su vida. Ahí es donde nosotros cuestionamos. Entonces, ¿por qué Dios no me alivia? Bueno, como lo hemos comentado por la Biblia, es un trato que Dios nos está dando para que salvemos nuestra alma. Porque de qué sirve que tenga salud y de que tenga todo el oro del mundo si mi alma se va a perder? O sea, tenemos que reflexionar en lo que la misma palabra de Dios nos da. Y David, hermano, se sentía en esa misma situación. Estoy a punto de caer. Mi dolor está continuamente delante de mí. Son tiempos de incertidumbre, pero en esos tiempos de incertidumbre debemos de ser honestos delante de Dios. ¿Cómo ha sido nuestra vida? Tenemos que reflexionar. ¿Tenemos que arreglar algo? ¿Tenemos que perdonar a alguien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí es donde Dios nos habla. Aquí en el Salmo capítulo 10 y el versículo número 1, Salmos 10:1, el salmista sigue diciendo y sigue cuestionando a Dios por el momento que estaba pasando. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? La misma Biblia nos ha señalado que David se sentía alejado de Dios, se sentía olvidado de Dios. Y así lo manifiesta. Y yo le pregunto, ¿no se ha sentido usted en algún momento de su vida de esa misma manera? Generalmente, hermanos, cuando estamos sufriendo, cuando estamos en dolor, o sea, nuestra mente, hermanos, queda embotada. Y ahí es donde nuestros cuestionamientos vienen. Y David lo hacía. Dice, ¿por qué estás lejos de mí, oh Jehová? Como que él se estaba lamentando por la situación que estaba pasando y le estaba diciendo a Dios, yo no merezco lo que estoy pasando. Se olvidaba completamente que Dios lo estaba tratando para que cambiara en algo. Y eso es lo que debemos aprender. Dios trata con nosotros cuando estamos en pruebas y tribulaciones. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Sabe por qué decía esto? Porque en la tribulación él sentía que Dios no estaba con él. Pero cuando estaba en tiempos de bonanza, se olvidaba de Dios. Por eso en la tribulación es cuando se busca más a Dios. Porque no entendemos. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos da estas exhortaciones, estas promesas. No olvidemos, hermanos, que Dios siempre va a actuar en el momento preciso. Por mucho dolor o mucha tribulación que usted tenga, en el momento menos esperado es donde Dios va a actuar, porque ve en usted un cambio. Cuando reconocemos, hermanos, que la gran mayoría de los males que estamos pasando son originados por nosotros mismos. Un enfermo, hermanos, no se enferma porque quiere. Un enfermo, hermanos, adquiere los males en su organismo porque no lo ha cuidado. Entonces ahí podemos entender y comprender que muchos de los males orgánicos de nuestro cuerpo vienen porque nos hemos descuidado y es lo que tenemos que reconocer. Y ahora que estamos enfermos, hermanos, pedimos un milagro a Dios y en su misericordia nos los puede conceder. Pero si yo conociendo, porque Dios me lo dice, que debo de cuidar mi cuerpo como el templo del Espíritu Santo y lo descuidé, pues tengo que pagar las consecuencias.
Usted va a decir, es que Dios me castiga. Dios no lo castiga. Dios está permitiendo, hermanos, que a través de esa experiencia que usted tuvo, pueda recomponer su vida, tenga temperancia y pueda hacer cambios en su vida. Por eso, hermanos, la mayoría de los males que nos atribulen son causados por nuestra propia conducta. Y hablamos de los males físicos, pero también hablamos de los males morales y de los males espirituales. Si nos alejamos de Dios, estamos expuestos a la tentación y al pecado. Si no guardo una comunión con Dios para cumplir con mis deberes cristianos, estoy expuesto a caer en la desesperación y a cometer torpezas. Jeremías capítulo 13, versículo 22, nos da, hermanos, una promesa, pero también nos exhorta y nos clarifica que muchos de los problemas son causados por nosotros mismos. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Y de aquí viene el título de este tema, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque es bíblico. Si dijeres en tu corazón, es decir, si lo pensares, ¿por qué me ha sobrevenido esto? La misma Biblia no los contesta y confirma lo que estamos diciendo, que muchos de los males o la gran mayoría de los males que nos acontecen de cualquier índole son causados por nosotros mismos. Y la Escritura lo confirma. ¿Por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad. Fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudos tus calcañares. ¿Por qué me ha sobrevenido esto? ¿O por qué me pasa esto a mí? Es una pregunta muy común, que es difícil de explicar a los que no conocen de Dios. Pero a los que conocemos de Dios, hermanos, la pregunta sería, ya no sería ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho mal para que me sobrevenga esto? Es decir, el cristiano en medio de su dolor, de su tribulación o en medio de su necesidad, ya no vamos a cuestionar a Dios porque hemos entendido que van a venir pruebas a nuestra vida, sino lo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos es por qué, es para qué me sobreviene esto, para qué, ya no es por qué, ni es hasta cuándo, sino es para qué. Entonces ahí es donde reflexionamos y sabemos que Dios nos está hablando para que hagamos cambios en nuestra vida. O sea que las pruebas, hermanos, como lo comentamos, vienen disfrazadas de bendición. Ahí es donde nosotros debemos de comprender lo que la misma Escritura nos dice. En el Salmo capítulo 5, versículo 4, la Escritura nos dice, tomando en consideración, hermanos, la actitud del hombre, que genera sus propios males. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Se da cuenta cómo Dios no manda la maldad, ni la tribulación, ni la enfermedad, ni el dolor, ni el sufrimiento? Sino que son pruebas que tenemos que pasar, pruebas para ser probados. ¿En qué? En nuestra fe, en nuestra confianza a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Dios es puro y santísimo y no puede tener parte en las acciones de maldad del hombre. Por eso tenemos que acercarnos a Él, por eso tenemos que arrepentirnos. Y muchas veces no lo entendemos y no lo comprendemos y la maldad nos oprime, nos aprisiona. Y ahí es donde nosotros rechazamos las cosas de Dios. Al entender este concepto, entonces se responderá la pregunta, ¿por qué a mí? Porque usted mismo está causando sus males, como lo hemos leído en Jeremías.
En Eclesiastés capítulo 7, versículo 3, la Escritura dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Cuando pasamos por momentos de dolor o de sufrimiento, se aprende. Cuando usted está sufriendo, hermano, no se está riendo, ni se está alegrando por la situación que está pasando. Usted está pasando un momento de pesar, de dolor, de sufrimiento. Pero si hemos entendido lo que la Biblia nos dice, es para nuestro propio bien. Porque reflexionamos y sabemos que estamos haciendo algo mal y que tenemos que hacer cambios. Por eso la Escritura dice, mejor es el pesar, sentir lo que estoy viviendo, pero para cambiar. Porque con la tristeza del rostro, hermanos, el corazón se va a enmendar. O sea, hay una estrecha relación entre nuestros sentimientos y nuestro proceder. Y eso es lo que la Escritura nos dice. Por eso, hermanos, debemos de estar conscientes de que Dios es bueno, amoroso, de que Dios va a actuar en el momento preciso, cuando más lo necesitamos, pero debemos de permanecer firmes en la fe. Debemos de tener confianza, aún en los tiempos adversos. Es cuando más cercanos debemos de estar de Dios y de no cuestionarlo. Y si lo cuestionamos, la misma palabra de Dios nos ha dado, hermanos, la respuesta. ¿Por qué me pasa esto a mí? Por la iniquidad, por la maldad en tus manos. Reflexionemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, y cada uno de nosotros nos tenemos que contestar lo que nos preguntamos. ¿Por qué me pasa esto? Amén. Amén. Estamos llevando en este día, hermanos, la familia. Estamos suplicando al Señor que nos ayude. ¿Cuántas veces estamos mencionando esta palabra? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? No es porque Dios no te quiera, es porque Dios nos da la oportunidad de enderezarnos. A través de las pruebas, hermano, el Señor está probando la fe. Es importante que en este día la oración, el buscar a Dios, ahí está el refugio, ahí está, hermano, el consuelo, pero debemos de examinarnos y no echarle la culpa a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, por una enfermedad, la gente pregunta, Dios me está castigando? ¿Por qué me está pasando esto? Examinémonos, hermanos. Dios ha dejado principios, leyes divinas, leyes de salud. Hay mucha enfermedad, hay mucho dolor. Éxodo 15, 26. Ahí está la voz de Dios. Dice que si oímos su voz y diéremos oído a sus mandamientos, ninguna enfermedad que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero claramente nos dice que si hacemos su voluntad, claramente dice que si oímos su voz. ¿Cómo lo vamos a oír, hermanos? A través de buscar en este libro la respuesta de bendiciones. Oramos, pero no esperamos que Dios nos conteste, porque este libro muchas veces no se abre. Oras y hablas con Dios, pero ¿cómo vas a recibir respuesta? Tenemos que buscar el consejo a través de su palabra, no a través de hombres ni de doctrinas extrañas, a través de la voz de Dios. El culto familiar, hermanos, es precisamente para unir familias. Es para sanar heridas, es para reconciliar hogares. ¿Por qué? Porque el que está dirigiendo la casa es el que fundó el hogar. El amor de Dios en la casa. ¿Por qué me pasa a mí? Examinémonos, hermanos. Las pruebas, hermanos, producen fe y la fe paciencia. Y la paciencia no quiere decir que nos crucemos de brazos. La paciencia quiere decir persevera, persevera.
No te dejaré si no me bendices. Persevera. Oigamos la voz de Dios, hermanos, a través de lo que Dios nos habla en el culto familiar. Pidamos que lo que hemos hecho mal, el Señor nos dé la fortaleza de enderezarlo, de caminar en sus caminos. Dios nunca prometió, hermanos, que la vida sería fácil. En el mundo tendréis problemas, situaciones difíciles, pero yo he vencido. Tenemos que ser probados todos. Las pruebas traen bendición. Ahí es a donde Dios nos habla más. Cuando estamos pasando pruebas, hermanos, es cuando más buscas reconciliarte con Dios. Más buscas la oración, más buscas el ayuno cuando estás con pruebas difíciles. Ahí es a donde se está forjando nuestro carácter, en las pruebas. Pidamos en este día que lo que estemos viviendo no le culpemos a Dios. Al contrario, digamos, Señor, ¿para qué? Revélate en mí, ayúdame, solo no lo puedo hacer, necesito de tu presencia. Como padres, como esposos, necesitamos, hermanos, forjar cada día nuestro hogar a través de las bendiciones que Dios nos dará al ser obedientes a sus principios. ¿Por qué me pasa esto a mí? La respuesta está en el libro de Pedro, Primera de Pedro 4:12. Es necesario que en este día, hermanos, apóyate en la palabra de Dios. Si vas a derramar lágrimas de dolor, hazlo a los pies de Él. Y esas lágrimas no las desprecia Dios. Esas lágrimas, hermanos, son de consuelo y fortaleza para nosotros. Búscalo en oración y pide al Señor su gracia. Que Dios favorezca el hogar y la familia. Estamos llevando el consejo de Dios a través de este santo libro. Oigamos lo que Dios nos habla y si es posible lleva estas citas bíblicas en momentos de dolor. Apoyémonos en el consejo y en el consuelo que nos da sus promesas. Así Amén. es. La misma palabra de Dios, hermanos, nos dice, nos informa, nos sugiere, nos exhorta, como usted quiera mencionarlo, cuál debe de ser la actitud cristiana cuando estamos pasando por este tipo de situaciones o cuando cuestionamos a Dios. Aquí en el libro de 2 Corintios, capítulo 7, y el versículo número 10, la Escritura dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Cuando nosotros, hermanos, pasamos por las pruebas y tribulaciones, causa a nosotros tristeza. Pero si comprendemos, hermanos, que Dios nos está hablando a través de ese momento, entonces la misma Escritura nos dice que es con un propósito. Y el propósito, la Escritura lo dice. Porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Por eso comentábamos que en momentos de dolor, de sufrimiento, cualquier tipo de situación que usted pase, hermanos, debemos de ver cuál es el trato de Dios que nos está dando en ese momento. No cuestionarlo. Porque lo que Dios está buscando, hermanos, es que lleguemos al arrepentimiento. Porque algo estamos haciendo mal. ¿Qué va a traer? Salvación. Y yo le pregunto a usted, ¿no vale la pena pasar por pruebas y tribulaciones para que entendamos que tenemos que arreglar algo porque Dios nos está dando la salvación? Vale la pena. Por eso debemos de resistir en la tribulación, en el dolor y en el sufrimiento. Sigue diciendo la Escritura de que no hay que arrepentirse. ¿De qué? De la salvación que Dios nos da. No nos tenemos que arrepentir de eso. Nos tenemos que arrepentir del pecado. Pero de la promesa de Dios, de la salvación
no tenemos por qué arrepentirnos. Y lo compara, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si cuestionamos a Dios, si nos alejamos de Él, si dejamos de tener confianza en Él, entonces nosotros mismos, hermanos, nos estamos forjando nuestro propio destino, porque Dios quiere nuestra salvación, pero nuestra necedad quiere la condenación. Y hay muchos se refugian, es que sufro mucho, es que tengo mucho dolor. Pues sí, hermanos, pero es necesario que pasemos por las pruebas. ¿Para qué? Para su salvación. Porque Dios ahí nos está hablando. Tenemos que hacer algo. El libro de Romanos capítulo 8 y el versículo número 28, la escritura, hermanos, amplía más el concepto del amor de Dios, de su misericordia y de la confianza en la esperanza. Romanos 8, 28, la escritura dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Y ahí está la respuesta, hermanos, de por qué pasamos por diferentes situaciones. Porque si yo tengo conciencia de que voy a pasar y es necesario que pase por diversas pruebas, ya lo sé, porque la escritura me lo dijo. Y cuando esté yo pasando eso, entonces yo tomo estas palabras. Y sabemos que si yo amo a Dios, dice que todas las cosas, en los momentos difíciles, en los momentos alegres, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de alegría, en cualquier situación, hermanos, todas las cosas nos van a ayudar. ¿Para qué? Para bien. Porque Jesús es lo que nos ofrece la salvación, ya lo leímos. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, hay un propósito de Dios para bendecirnos en medio del dolor, la salvación. Por eso tenemos que arraigarnos y que hacer parte de nuestra propia vida de lo que Dios nos promete. Así como hemos leído de que es necesario que pasemos por dolor, por sufrimiento, y que en momentos, hermanos, de debilidad espiritual, que muchos desean hasta la muerte, ahí es cuando Dios nos pone un alto y cuando nos dice, todavía tienes algo que hacer, para mí eres valioso, todavía tienes una misión que hacer. O sea que aleja de tu mente esos pensamientos, porque solamente Dios, como el dador de vida, solamente Él, hermanos, la puede quitar. Pero es que sufro mucho. Pues sí, sufre usted mucho, hermanos, pero la Escritura dice que es necesario que pasemos por eso. ¿Hasta cuándo, Señor? Decía el salmista. Hasta que usted, hermanos, acepte la voluntad de Dios en su vida. Y volvemos a repetir, la voluntad de Dios no es que usted esté postrado, que esté sufriendo, sino que la voluntad de Dios, hermanos, es de que usted tenga la esperanza de lo que la palabra de Dios nos promete, porque busca su salvación. Aquí en el Salmo 119 y el versículo 67, la Escritura dice, antes que fuera yo humillado, es decir, antes que fuera yo puesto en el horno de la tribulación, descarriado andaba. Aquí la misma palabra comprueba, hermanos, que es necesario que pasemos por pruebas. Por eso dice, antes que fuera yo humillado, es decir, antes que fuera yo afectado, andaba yo haciendo lo que yo quería. Descarriado andaba. Pero ahora, como ya entendí que a través de las pruebas tú tuviste un trato conmigo y yo lo entendí y lo hice, mas ahora guardo tu palabra. Y ahí está el cambio. Ahí está el beneficio que Dios nos da. El pueblo de Dios también, hermanos, si la Biblia no nos dice, y también nos tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque la Biblia es una unidad, el Nuevo y el Antiguo Testamento es una unidad, pero desde el Antiguo Testamento
Dios exhortaba a su pueblo a confiar en Él y andar en sus caminos. Aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 20 y el versículo número 9, la Escritura dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amén. Ahí está la promesa, hermanos. Ahí está la confianza en Dios. Ahí está lo que el pueblo de Dios buscaba en sus tribulaciones. Estar más cerca de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y eso es lo importante. Si mal me viniere, el mal, hermanos, o cualquier manifestación de sufrimiento o de dolor, nadie la desea. Nadie desea estar enfermo. Nadie desea sufrir. Nadie desea dolor. Sin embargo, si se presentan, debemos de estar preparados para qué? Para afrontarlos. Por eso la Biblia dice, y en nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Con la confianza, hermanos, y con la seguridad, el pueblo de Dios, en vez de quejarse o de cuestionar a Dios, como muchos de nosotros lo hacemos, por las tribulaciones que se les iban a presentar, ellos sabían, hermanos, que las deberían de pasar, pero ellos mismos decían que su confianza estaba en Jehová. Y esa es la confianza en cada uno de nosotros. Que mientras estemos en problemas, en tribulaciones, en sufrimientos, en dolor, como usted le llama, hermanos, Jehová está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que humillarnos delante de Él, que tener un corazón dispuesto para entender lo que Dios nos está hablando a través de ese momento. Y esta es una promesa, hermanos, que la Escritura misma nos presenta. Y así como esta hay muchas promesas, pero en momentos de tribulación y de cuestionamiento a Dios, las tenemos que traer a nuestra mente. Ahora la pregunta es, ¿cómo me voy a hacer acreedor de las promesas de Dios si no las leo, si no las busco, si no confío en su palabra, si no tengo una comunión con Él? Jehová es mi luz, dice la Escritura. Cuando usted esté en tribulación, en desesperación, cuando se siente usted solo, abatido, cuando usted se sienta desanimado, desconsolado, despreciado, cualquier tipo de situación, traiga usted a la mente, hermanos, estas promesas. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Esa es la pregunta. ¿De quién teme usted? ¿Del enemigo? ¿De la situación que nos está agobiando? ¿De este mundo contaminado de pecado? ¿De este mundo lleno de tribulación, de pesares? ¿De quién va usted a temer si está usted del lado de Dios? Jehová es la fortaleza de mi vida, es lo que nos anima. Entonces, ¿por qué vienen esos sentimientos, hermanos, de ya no querer vivir más? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El adversario, hermano, siempre se va a presentar con el desánimo en nuestra vida. Por eso hay mucha enfermedad moral, mucha enfermedad espiritual, mucha enfermedad física y orgánica, porque estamos lejos de Dios. Hemos leído la palabra de Dios, hermanos, y como siempre, nuestro deseo está en que la misma palabra de Dios a cada uno, hermanos, llene esa incertidumbre o esa duda que teníamos de por qué las pruebas, de por qué sufrimos, de por qué el dolor, de por qué a veces cuestionamos a Dios. Y ese es nuestro deseo, que la misma Biblia, hermanos, nos dé esa llenura en plenitud para decir lo que el salmista decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? Amén. Amén. Hemos oído el culto familiar, Dios nos ha hablado
Y vamos a presentar en este momento el hogar, pidiendo su bendición y pidiendo que Dios restaure hogares. Vamos a orar. Padre amado, de rodillas presentamos el área espiritual, rogando ante todo la salvación de los hogares. Pedimos con humildad, Señor mío, tu bendición. Y rogamos que esta palabra viva, esta palabra eficaz, caiga en tierra fértil. Suplicamos ante todo, amado Dios, por todas las pruebas que vendrán, por las aflicciones. Danos la gracia, Señor mío, de permanecer fieles a tus principios y ayúdanos a consolarnos por medio de tus promesas. Te rogamos por la familia, por los matrimonios, por esas lágrimas de padres y madres que han depositado, Señor, en tu trono de misericordia. Suplico humildemente, Señor, que edifiques la casa. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor, que el Señor dé paz, confianza y seguridad en tu hogar. Que cada día vivamos, hermanos, en la atmósfera de esa oración, sirviendo al Señor como hogar y matrimonio. Bendiciones, amén.